Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Universidad 7, el espacio donde la Universidad de Córdoba acerca toda la actualidad y el pulso de nuestra comunidad universitaria. En el programa de hoy vamos a hablar de una fecha clave en el calendario, el 25N, ese día de la celebración internacional para la eliminación de violencia contra las mujeres. Para hablar de esto mismo tenemos con nosotros esta noche acompañándonos a Silvia Medina Quintana, que es la directora de Igualdad de la Universidad de Córdoba. Buenísimas noches, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, buenas noches. Una jornada, yo creo, ese 25N, no solamente en ese mismo día, sino que la Universidad de Córdoba está trabajando desde prácticamente todo el año en materia de prevención, pero ahora realiza una serie de actividades y jornadas con motivo de este día tan importante para reflexionar, visibilizar y actuar frente a una lacra social que continúa y parece que esto no para. Vamos a intentar una forma de que pare esta lacra, como decíamos, desde luego es la prevención. Y la Universidad de Córdoba lo lleva a rajatabla. Vamos a hablar de todo esto, pero antes de nada, Silvia, muchísimas gracias, lo primero de todo, por estar aquí, por sacarme un huequito, que yo sé que tiene la agenda bastante apretada. La primera pregunta que me gustaría hacerte es sobre todo qué significa para la Universidad de Córdoba la celebración de este 25N. Bueno, pues también en primer lugar agradecemos la oportunidad de poder estar aquí y compartirlo, el trabajo que realizamos. Lógicamente, como institución educativa o como institución en general, queremos siempre, ¿no?, expresar nuestro compromiso contra la violencia hacia las mujeres y es una oportunidad, como decías, de poner el foco en una situación que lamentablemente pues, está ahí, la realidad, que intentamos trabajar obviamente todo el año, que está recogido también en nuestro plan de igualdad. Uno de los ejes está centrado precisamente por primera vez en el tema del acoso sexual y las violencias. Entonces es una oportunidad para hacer visible esa necesidad y esa participación de la universidad. Además, desde hace ya pues un par de años, 3 años, tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre, intentamos que no sea un día, sino ya un mes, es decir, alargarlo, las diferentes actividades que se realizan a lo largo de todo el mes para que además esté por lo menos presente, ¿no?, de manera visible, pues eso, como comentabas, del tema de prevención, de investigación, la formación y la sensibilización, ¿no? 4 aspectos fundamentales en estas jornadas. Decías que se hacía visible la Universidad de Córdoba en este tema. ¿Por qué es tan importante que una institución se haga visible en este tipo de materias? Porque al final el tema de violencia, ¿no?, hacia las mujeres no es una cuestión pues o solo de mujeres o solo de las víctimas o solo de una parte de la sociedad, es una cuestión social, algo que nos compete a toda la ciudadanía, a hombres, a mujeres, a mayores, jóvenes y lógicamente como instituciones debemos pues garantizar por un lado que internamente, ¿no?, en lo que es la UCO pues sea un espacio seguro donde no exista o se prevenga este tipo de violencias, y luego porque además desde la formación y desde la investigación, que creo que es también otro pilar fundamental, ¿no?, en la universidad, debemos pues eso, potenciar el conocer por qué se produce un fenómeno tan complejo como es la violencia de género, poder ir a la raíz del problema, poder proponer soluciones, ¿no?, desde la investigación y luego desde la formación de futuros profesionales que están ahora mismo en nuestras aulas, ¿no? Entonces es un papel clave el que tenemos desde la universidad, eso, como fundamentalmente a nivel educativo, formativo y también de investigación, ¿no?, de poder proponer soluciones. Por supuesto. También decía el rector de la universidad, cuando hablábamos de materia lo comentabas de hecho antes con el suicidio, ese nuevo método de prevención, intervención y posvención, él se refería a que le encantaría tener casos cero casos en la Universidad de Córdoba. Me imagino que esto se traslada igual a la violencia contra cualquier persona, ya sea mujeres o hombres. Exacto, ese es el objetivo, que no exista, que no tengamos que recordar nada el 25 de noviembre, que no exista la violencia, pero bueno, pues a día de hoy es una realidad, como decimos, no solo una realidad en el conjunto de la sociedad, sino también dentro de la universidad. Entonces,
ese es el fin, que haya 0 casos, ¿no?, al cabo del año, pero bueno, tristemente sí que existen casos, sí que hay una comisión para el acoso sexual por razón de sexo, también de identidad de género, y ahí estamos, bueno, pues velando para que cuando haya este tipo de situaciones, a nivel institucional, pues la persona, ¿no?, la víctima, se sienta protegida, acompañada y bueno, que también haya una cultura, ¿no?, de que todo el mundo pues tenemos una parte que podemos apoyar, lo que se dice siempre, de no mirar hacia otro lado, de tener esa conciencia y ese compromiso, de dar difusión al protocolo que se conozca, a los puntos violeta, en fin, ¿no?, que se sepa que hay respuesta y que se intenta mediar, ¿no?, o sea, que se intenta intervenir, quiero decir, en el caso ya de que llegue y se produzca una situación así, que lo ideal es prevenir y fomentar lo anterior, pero bueno, cuando llega, que hay recursos, ¿no?, dentro de la universidad. Totalmente. ¿Cuál es el principal reto que os encontráis en materia o en la comunidad universitaria para frenar esta violencia? Pues en el caso de la universidad, porque bueno, también habría que, aunque quizás hablemos más adelante de lo que es el protocolo de acoso y el procedimiento, pero es verdad que cuando son situaciones, digamos, graves, cuando son delitos, eso se juzga o se hace fuera de la universidad, ¿no?, cuando se cometen este tipo de situaciones se lleva fuera. Pero sí que es verdad que dentro de la universidad a veces se dan casos de acoso porque puede haber una cultura, no digo que sea mayoritaria, afortunadamente cada vez menos, pero sí que puede haber una cierta cultura basada en la jerarquía, en el abuso del poder, en la normalización de determinados patrones y conductas, ¿no? Es verdad que, bueno, pues cada vez hay más investigadoras que dirigen proyectos, hay más catedráticas, hay mujeres también en posición Fueron de también poder. muy controvertidas también por la Universidad de Córdoba, que salió una encuesta donde el alumnado pues presentaba unas visiones que son totalmente alejadas de la realidad también en esa materia. Claro, es que respecto al tema de la violencia, es verdad que las redes sociales, ¿no?, algunos discursos que se oyen a nivel social, bueno, pues son muy nocivos, ¿no? Al final también todo lo que son los elementos culturales, de infravalorar, pues no sé, desde el cuerpo a las creaciones, ¿no?, de las mujeres. Entonces vivimos en una sociedad que es patriarcal estructuralmente y sistémicamente, ¿no? Se considera inferiores a las mujeres en general, ¿no?, dentro de las categorías. Luego también está esa visión interseccional, ¿no?, que matiza muchas cuestiones y muchas discriminaciones. Pero al final es eso, el normalizar ciertas conductas o ciertos patrones que no lo son o que no lo deberían ser. Entonces, ya cuando entramos también en tema de relaciones de pareja, relaciones afectivas, relaciones sexuales, ahí hay que tener también, pues bueno, mucho cuidado. No solo entre la juventud, ¿no?, sino también entre las personas adultas. Pero es verdad que el impacto de esa violencia digital, ¿no?, también de la que hablábamos estos días, es muy fuerte en la juventud, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho donde trabajar todavía. Al fin y al cabo, la universidad, aunque sea también un espacio que puede liderar y ser, ¿no?, cabecilla en muchos aspectos positivos, no deja de ser también y tener, ¿no?, en nuestro interior, como digo, aunque sea minoritariamente, algunas conductas que, bueno, hay que revisar y trabajar para modificar, ¿no? Por supuesto. Vamos a hablar también, porque si hay algo que sois expertos, son en la concienciación de este tipo de casos. Y una de ellas, yo creo que una pregunta fundamental sería el papel que tiene el alumnado en esto, cómo ha sido su acogida y sobre todo cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Claro, pues el papel del estudiantado es que es, bueno, fundamental, porque al final es el motor de la universidad, es lo que nos hace, ¿no?, que tenga también sentido. Y ha ido modificándose también en su propia percepción, lo que decía antes, ¿no?, de las relaciones, el abrir la mente también, el no clasificar, el no encasillar, ¿no?, en cuestiones binarias, por ejemplo. Entonces creo que ahí aportan muchísimo. También todas las iniciativas que pueden tener, que no solamente nos gusta que haya iniciativas de los centros, de los equipos directivos o de la red de equidad, sino que también sea el propio estudiantado quien ofrezca actividades, que nos demande, ¿no? A veces hay cuestiones que se dirigen a la propia unidad de igualdad y dice, bueno, pues nos gustaría un curso o una formación en esto, o nos gustaría hacer una campaña en redes sobre esta temática, o en fin, ¿no?, que tienen iniciativas
Y creo que sobre todo en ese lenguaje, ¿no?, de las redes sociales y de la comunicación de otra forma, pues aportan mucho e incorporan, ¿no?, ese punto de vista tan necesario, porque es verdad que lo decimos, a veces hay, pues eso, ¿no?, estudios, hay análisis de una parte de la juventud que es preocupante, pero luego también hay otra, ¿no?, otra parte que aporta, que no sé, que también pues expresa muchas veces sus dudas, sus miedos, ¿no? Son épocas también complicadas y bueno, eso es muy de agradecer, ¿no? Que encuentren también esa confianza de la institución para poder apoyar o ayudar en lo que necesiten. Claro que sí. Y como le decíamos, la Universidad de Córdoba ha presentado y ha programado, valga la redundancia, un programa amplísimo en torno a este día tan importante como es el 25N. Ya comenzaban la semana pasada haciendo una serie de acciones, incluso ayer veíamos en el programa, en el magazine de la tarde, esa jornada se inspira donde María Jesús Botella y todo tipo de instituciones, porque estaba el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, Universidad de Córdoba, por supuesto, también el Hospital de Reina Sofía. Fueron una jornada con una acogida increíble, pero absolutamente, yo creo que todas las actividades están teniendo una acogida estupenda. Sí, eso por un lado, bueno, que yo tengo aquí, como digo, la chuleta, ¿no?, el papel de las diferentes actividades, como decía antes, a lo largo del mes, para que no se solapen, y que además es un programa que no parte del vicerrectorado o de la Unidad de Igualdad, sino que al final se suman pues los diferentes centros, facultades, escuelas o incluso también otros servicios. Entonces, es lo bueno y lo positivo. Y luego, en concreto, la jornada que comentabas es el segundo año que se realiza. Es verdad que ahora con esa denominación de inspirarte, porque lo que es el arte tiene un papel muy importante, pero creo que lo fundamental, y como surgió el año pasado y ha sido es esa idea de unidad de las instituciones, ¿no? Como comentabas, bueno, pues estaban representadas todas las instituciones de la ciudad, de la provincia, subdelegación de gobierno también. Y al final es verdad que la sensación muchas veces puede ser de impotencia, de frustración, porque no se logra, ¿no?, terminar con la violencia, pero que esa imagen de decir, bueno, pues cada cual desde su campo, desde su área, intentar pues trabajar y aportar. Entonces son unas jornadas que esperemos, por un lado no querríamos que existieran el año que viene, claro pero bueno, que se pueda continuar. Y sí, la acogida fue muy buena, se celebraron allí en el rectorado, en la universidad, acogimos este año la celebración de las jornadas y bueno, hay que también poner en valor el papel de la Comisión de Violencia de Género del Hospital Reina Sofía, que es quien impulsa, ¿no?, y quien lleva el timón de esta actividad a la que, bueno, pues eso, apoyamos y nos sumamos desde las distintas instituciones. Claro que sí. Vamos a hablar largo y tendido sobre cada una de estas actividades que desde luego decía amplísima, pero que la lista es enorme. Sí, es muy amplia y sobre todo muy agradecidas de este trabajo colaborativo, como decía, ¿no?, que al final se entienda que la igualdad o la violencia de género en este caso no es una cuestión de la unidad de igualdad, ¿no?, que es algo que afecta a toda la comunidad universitaria. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería, de Medicina y de Enfermería han generado una campaña que se llama Vacúnate contra el machismo, donde cada día van subiendo, bueno, pues a sus redes sociales un pequeño reel, una pequeña story, bueno, pues con alguna idea, algún concepto relacionado con el ámbito sanitario, sobre todo para bueno, evidenciar que la violencia de género también es una cuestión de salud pública, ¿no? Totalmente. Exacto. O, por ejemplo, tenemos también desde la Facultad de Ciencias del Trabajo el enfoque desde el ámbito laboral, ¿no?, la importancia pues de los planes de igualdad o de las relaciones laborales, de evitar el tema de la violencia y la importancia de los protocolos de acoso en el ámbito del trabajo. También desde el campo jurídico tenemos el viernes, ¿no?, mañana una sesión precisamente sobre una reforma judicial, ¿no?, de los juzgados de violencia de género, cómo va a afectar eso, ¿no? Entonces en la Facultad de Derecho se celebra ese conversatorio. El lunes hay una jornada, además un conversatorio muy interesante que organiza la Cátedra de Estudios de las Mujeres, Leonor de Guzmán. Tiene una trayectoria pues además muy consolidada y
es una presentación de resultados de una investigación que está haciendo en un convenio con la Diputación de Córdoba, analizando los fondos del hospital psiquiátrico. Y bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no?, el equipo investigador, las investigadoras que lo han hecho, pero también es importante poner el foco en cómo se relaciona esa violencia con las mujeres, con la idea de locura, que siempre ha estado históricamente tan presente, ¿no? Y bueno, pues nos contarán también esos resultados. Luego el día 25, pues en todos los centros, en todas las facultades se leerá un manifiesto a las 12, también lo comentabas antes, de visibilizar, ¿no?, ese compromiso. También en algunos centros, como por ejemplo el campus de Rabanales, pues las dos facultades y las dos escuelas han organizado una campaña pues para crear chapas, ¿no?, chapas con distintos lemas, con eslóganes para el estudiantado, de manera que, bueno, ¿no?, como decía, al final son diferentes propuestas. En Filosofía y Letras también van a pintar un banco para, bueno, pues reivindicar, ¿no?, también a las mujeres víctimas y la lucha contra la violencia, o la creación de artistas, ¿no?, de literatas, poner también en valor. Van a hablar en concreto. También hay una mesa redonda sobre la violencia en el conflicto de Gaza, ¿no?, en el genocidio. Entonces ponen ese foco a nivel pues global o internacional. También participamos en la muestra de cine palestino. Hablando de cine, también se presenta un documental, el documental Que arda la calle, que ha sido elaborado por una egresada de la Universidad de Córdoba, por Ana Villa. Y ahí se hace un recorrido sobre el movimiento feminista en Córdoba, ¿vale? Así que, bueno, como veis, muchas actividades también desde la Facultad de Educación, ¿no?, la importancia que decíamos de esa formación para el futuro profesorado, formación con diferentes talleres. Así que, bueno, al final, como decía, ¿no?, la respuesta siempre es muy, muy positiva, porque siempre desde los diferentes enfoques y perspectivas pues se ofrecen esas alternativas o esas actividades, ¿no? Entonces, claro, bueno, que sí, creo que es muy positivo el programa, que sea tan plural, tan diverso. Sí, sí, actividades totalmente variopintas, pero al final centrado en un eje común, que es esa celebración del 25N, para intentar evitar, sobre todo, o eliminar, ojalá lleguemos un día a eliminar esa violencia contra las mujeres. Lo importante es que muchos centros se suman y tienen iniciativas totalmente distintas, pero unas iniciativas que realmente son muy importantes y en materia de investigación, yo creo que puede aportar muchísimo también para estudiar y conocer, y esa transmisión tan importante del conocimiento que desde la Universidad de Córdoba lleváis a cabo. Eso es, que también es siempre un reto o un objetivo, el que no se quede solo, pues eso, ¿no?, en el interior de la UCO, ¿no?, que digamos, bueno, pues ese conocimiento, esa investigación, esas conclusiones, esos resultados de lo que trabajamos, que permee también a la sociedad, ¿no?, que contribuya de alguna forma a mejorar esa sociedad. Y ya no solo para que luego la formación que podamos realizar también como docentes esté basada en la evidencia y formemos pues profesionales, pues eso, con esa, ya no solo sensibilización, ¿no?, con esa sensibilidad, perdón, sino con el compromiso, pero también el llegar a la sociedad. Entonces, como decías, pues cada uno desde su disciplina o desde su campo pues se puede aportar esa investigación. Y que pueda generar también debate, ¿no?, entre el profesorado, el estudiantado, que al final esto no quede en un día para reivindicar una lacra, como decíamos, social que existe en este momento. Bueno, en este momento que lleva existiendo durante prácticamente toda la vida, pero bueno, que tomen partido al final ese alumnado para decir hasta aquí, o cómo incentivar para que haya una ruptura total, o cuando exista una violencia y que no se eche la mirada hacia otro lado, sino que actúen también. Claro, y eso es muy importante, ya evidentemente entre el estudiantado, por lo que decíamos de la influencia del mundo digital, pero también entre el profesorado o el PTGAS, ¿no?, el personal, es decir, a toda la comunidad universitaria, también las personas, digamos, pues eso, más mayores, porque bueno, estamos en un momento también en que se niega muchas veces la violencia de género, se oyen discursos, ¿no?, pues partidos políticos o influencers, ¿no?, para la gente más joven, productos culturales, debates a veces en que cualquiera puede decir lo que quiera y hay que supuestamente respetarlo, ¿no? Entonces la universidad ofrece
lo que decía, esa evidencia, esa investigación, claro. La violencia de género no es opinable, es una realidad, existe, ¿no? Evidentemente hay mucho que analizar y que estudiar, es un problema muy complejo, no se puede simplificar, pero lo que no se puede es negar. Entonces ahí sí que tenemos que tener un compromiso firme en eso, en trabajar no solo con el estudiantado, sino con todo el mundo y no permitir, exacto, que se ponga en juicio, ¿no? determinados hechos como es esta situación. Así es, has hablado de hecho de PTGAS, sí. a mí ya me sumo PDI, sí. Bueno, PTGAS que me decías que había cambiado el nombre de como antes. Más allá del 25N, la Universidad de Córdoba, en torno a estos programas formativos, ¿cómo se está realizando esa materia de prevención o todos los días trabajando para que se evite y se elimine esa violencia? Claro, pues realizamos cursos de formación, eso para lo que es para la plantilla universitaria, cursos de formación que por ejemplo el año pasado ofertamos un MOOC ya en formato, bueno, pues eso, virtual, que cada persona inscrita puede ir haciendo a su tiempo, a su ritmo, ¿no? con unas pautas, unas lecturas, un visionado de material, que creemos que eso también trabajamos de alguna forma o se facilita, ¿no? esa conciliación de horarios, ¿no? Que otro reto pendiente también es la corresponsabilidad, pero eso ya sería otro programa. Otro programa. Pero eso, mediante cursos, ¿no? que están dentro de la formación pues, o de PDI o de PTGAS, que de alguna manera bueno, pues eso, puedan, ¿no? Fomentar o trabajar en este sentido. También en las jornadas de bienvenida del alumnado de primero, por ejemplo, mencionamos el protocolo de acoso, mencionamos los puntos violeta, entonces cuando tenemos reuniones pues, con equipos directivos, con la red de equidad, con los consejos de estudiantes, es verdad que también está muy presente, ¿no? El tema de, bueno, que no se nos olvide eso, que existe un protocolo, que hay un procedimiento y también, bueno, pues hablando mucho de la importancia, como decía antes, ¿no? De que si a alguien le llega una situación, no porque sea a lo mejor víctima, sino porque conoce, pueda transmitir esa información, no derivar y ayudar, ¿no? Claro. No sé si nos puedes decir cómo funciona ese tipo de protocolos en la Universidad de Córdoba y sobre todo qué garantías tiene. Pues el protocolo de acoso sexual, bueno, lo llamamos así, ¿no? Es más extenso, como decía, pues por acoso, por identidad de género también, orientación sexual, pero bueno, el protocolo de acoso, ¿no? que llamamos nosotros de acoso sexual, se renovó precisamente el pasado noviembre, hace un año, para adaptarlo también a la nueva normativa, a la nueva legislación. Y es un procedimiento que bueno, pues garantiza el anonimato, la confidencialidad. Existe una comisión que bueno, pues cuando llega algún tipo de, lo llamamos solicitudes de intervención, pueden ser denuncias, ¿no? Ahí la comisión se reúne, establece un poco bueno, pues qué situación se ha podido dar y ahí bueno, pues desde las recomendaciones o el informe que emite pueden ser medidas educativas, medidas de formación específicas o bueno, puede derivar en un expediente sancionador que ya lo lleva otra comisión, ¿no? Pero al final, como decía, lo importante es que la gente sepa, ¿no? Que existe este procedimiento, que además hay, bueno, a la unidad de igualdad puede venir cualquier persona a consultar, a informarse, es decir, si a lo mejor alguien tiene dudas sobre, ¿no? Cómo funciona el procedimiento, qué supone, qué implica, pues para eso estamos, ¿no? Para atender a todo el mundo y aclarar cualquier duda. Entonces, el procedimiento, como decía, es un procedimiento que se hace a nivel interno de la Universidad de Córdoba, en el caso de que exista, bueno, pues algún delito, se hace fuera, ¿no? En los juzgados, a otro nivel, pero sí que tenemos un reglamento que puede prever, por ejemplo, una sanción o una expulsión o situaciones que, como digo, sería lo evitable, ¿no? Preferiríamos quedarnos siempre en esa prevención y en esa formación para hacer ver las situaciones, pero bueno, a veces para eso está, ¿no? El reglamento. Así es. En los últimos cursos se ha hablado mucho de esas personas de referencia, también pues formaciones que podrían ser incluso obligatorias. Vamos a hablar de ellas. Pues en el caso de la Universidad de Córdoba también creamos lo que se llama la red de equidad, ¿no? Potenciamos la red de equidad que está formada pues
3 personas en cada uno de los centros o facultades, ¿no? Facultades, escuelas de la UCO. Entonces, una persona que representa al PDI, una persona al PTGAS y una persona al estudiantado. Entonces, esas 3 personas son digamos, la referencia en cada uno de los centros en tema tanto de igualdad como de inclusión, ¿no? Lleva las 2 áreas. Y ahí lo que pretendemos es ese diálogo, bueno, pues que a veces el vicerrectorado no puede llegar, ¿no?, a todo el mundo, bueno, pues que se haga bidireccional y que sean, como decíamos antes, esa referencia cuando alguien tenga también algún caso, alguna situación pues de acoso, de discriminación, que lo pueda también derivar, ¿no? Y esas personas pues tienen una formación específica, hemos realizado 2 cursos o 2 talleres, ¿no?, a lo largo de este curso, volveremos a hacer 2, porque son profesionales que tienen de alguna manera pues o ganas o sensibilidad o algún interés especial por lo que decimos, por la equidad, ¿no?, por la igualdad e inclusión, pero bueno, a veces también lo comentaban, ¿no?, que vienen bien pues siempre esas formaciones pues, específicas, o sobre cómo funciona el protocolo, o sobre determinadas definiciones o cuestiones. Entonces, ha ido muy bien, la verdad, que la formación este curso pasado, así que continuaremos con ella. Importante eso. Sobre todo porque es muy importante la Dirección de Igualdad en la Universidad de Córdoba. Como directora, ¿qué retos os planteáis para el futuro y todo? Porque ha sido de creación reciente. ¿Cómo ha ido evolucionando y más allá, cómo os planteáis? Sí. Ojalá no tener... Bueno, estarías en otro lado, ¿no? Pero claro, no ese perfil. Claro, digo, pero... sí, ¿no? Cuando se lograra esa igualdad ya no tendría eso sentido ni el 25N, ni el 8M, ni otra serie de reivindicaciones, ¿no? Ojalá, lo que pasa que, bueno, sabemos que a corto plazo no se va a conseguir esa sociedad. Así es. Pero bueno, hay que trabajar por ello, ¿no? Desde el realismo, pero hay que trabajar por ello. Cuando, bueno, pues la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, ¿no?, comenzó hace pues 3 años en su vicerrectorado y confió en mí para la Dirección de Igualdad, teníamos clara esa idea de la transversalización de igualdad, es decir, eso es un reto porque supone el trabajar en equipo, el trabajar coordinadamente, lleva pues más tiempo y es más complejo, pero poco a poco sí que se va viendo esos resultados de trabajar, pues no sé, con el vicerrectorado de grado o de posgrado para incorporar ese enfoque de género, con el vicerrectorado de investigación para aplicarlo a la investigación, ¿no? Con campus sostenible para determinadas infraestructuras o con salud y bienestar también para determinados programas. Entonces, ese es uno de los retos, esa transversalización de la igualdad y de ese enfoque en todo la UCO, ¿no?, que permee en toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues eso, junto a que todo el mundo sea partícipe y adquiera ese compromiso, todas las personas, quizás uno de los retos así para este curso y curso que viene sería el de la corresponsabilidad, como decía antes, ¿no?, el trabajar por medidas que beneficien a la plantilla, favorecer pues eso, otros ritmos, integrar los cuidados, que eso es complejo también, pero bueno, trabajaremos en ello. Claro que sí, seguramente lo haréis estupendamente como todo lo que hacéis en la universidad. Gracias. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por mostrarnos cómo trabajáis desde vuestra Dirección de Igualdad para desarrollar y crear espacios más seguros y sobre todo más igualitarios por parte de la universidad. Nada, muchas gracias por acogernos y darnos este hueco. Y nosotros volvemos la semana que viene a la misma hora, un miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí y que pasen una feliz noche.